Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos, bienvenidos una vez más al estudio de la Palabra de Dios aquí en Radio Amanecer en Estudio, estudiando la lección de escuela sabática. Señores, como pasa el tiempo, ya estamos en la lección 5 hoy, ¿no? Damos ese inicio a lo que es el calor extremo. Queremos recordarle a nuestros amigos que estamos estudiando un nuevo trimestre. Y en este trimestre estamos estudiando mayormente lo que es el crisol, lo que es las luchas, las angustias que uno pasa en este mundo. Pero, amigos queridos, siempre hay buenas noticias. Y en esta semana, prepárese para que usted pueda compartir con otros lo que usted aprende hoy. Porque mientras más se acerca el tiempo del fin, la gente tendrá más dificultades, la vida no será la misma a la que ayer vivimos. El futuro, debemos prepararnos para lo que viene. Así que, amigos queridos, esta semana calor extremo. Tenemos muchos textos bíblicos para estudiar en esta semana. No quiero dejar de utilizar lo que es el rol que el pastor Scrogin nos ha dado en esta semana, y es decirle a ustedes la frase que decía el pastor Scrogin, o que dice el pastor Scrogin. ¿Cuál es? Busque su Biblia y su guía de estudio. Yo estoy aquí con mi compañero, el invitado para todo este trimestre. Yo simplemente estoy colaborándole al pastor Scrogin, que está de vacaciones. El pastor Scrogin se ha tomado una buena vacaciones, ¿verdad? Así es. Aquí tenemos al pastor Daniel Polanco, secretario de la Asociación Dominicana del Sureste. Pastor, ¿cómo se siente usted en este día? Realmente estamos muy contentos, Gregorio Morillo, pastor, de verdad que es una alegría compartir esta nueva semana con todos nuestros amigos. Un saludo para toda la hermandad de la Iglesia Adventista, tanto en nuestra amada República Dominicana como en el mundo, pastor, porque este mensaje y este programa de Radio Amanecer en Estudio es una realidad en muchas personas y en muchos lugares quienes se detienen para estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Yo creo que una semana que nos va a llenar de mucho regocijo, al mismo tiempo preguntas y puntos muy sensibles en cuanto a lo que tiene que ver con el tema del crisol de las pruebas, en este caso calor al extremo. Parece que a esta altura, pastor, llegamos a un nivel extremo, y nos gustaría que todos nuestros hermanos y amigos estén estudiando esta lección con mucha oración. Nosotros vamos a ver puntos que son sensibles para cada uno de nosotros, y algunos análisis que también nos van a hacer ver la realidad de nuestros hermanos, de las personas que hoy sufren, que están padeciendo alguna dificultad. Por lo tanto, orar es el mejor método, pastor, para estudiar estas lecciones, para pedirle al Señor que nos permita comprender su santa palabra y adentrarla a nuestro ser y permitir que sea Él quien haga ese círculo. Así que yo me voy a tomar, pastor, ese atrevimiento de tener esta oración inicial y pedirle a todos nuestros amigos y hermanos que oremos por la lección de este día, pero también por esta nueva semana que nos ha tocado iniciar en el estudio de la palabra del Señor. Oremos juntos. Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias por darnos la linda oportunidad de estar en tu presencia, y especialmente, Señor, porque nos permite estudiar tu santa palabra. Esta semana el título nos trae un poquito de intriga, calor al extremo. Queremos pedir, Señor, en oración, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que nos permita abrazar los principios, nos permita comprender el amor de Dios, y sobre todo que podamos recibir luz y bendición a través de la misma. Te invitamos nuevamente, Señor, durante toda esta semana a ser el centro de nuestro estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros que vivimos en el Caribe sabemos lo que es el calor, ¿no? Así es. Y estamos viviendo precisamente, ahorita está entrando lo que es la parte cúspide del calor, ¿no? Del verano
aquí en las islas caribeñas como es República Dominicana. Sin embargo, pastor, para nada el título de esta semana nos habla de calor del que pasamos usted y yo. Usted recuerda que cuando el oro aún no está purificado, el orfebre analiza el oro, y si aún le falta purificación, sube la temperatura. Sí. Entonces, hasta que llega a su parte ya totalmente purificada. A eso es lo que le llamamos el calor extremo, la temperatura máxima que puede soportar el oro para llegar a la purificación, o no soportar, es como el punto exacto para que el oro esté ya listo para cualquier manipulación o para la purificación que desea el orfebre. Bueno, nosotros tenemos a Jesucristo. En el libro de Isaías, el capítulo 53, encontramos cuánto sufrió Jesucristo. Y si usted lee todo el capítulo, se dará cuenta de que no fue poquito. Así es. Fue, ¿qué ser humano pudo haber soportado todo lo que soportó Jesucristo? Porque no fue solo algo físico, sino también fue algo mental lo de Jesucristo. Vayamos al texto bíblico para memorizar toda esta semana. Isaías 53, verso 10. La palabra de Dios nos dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Poderoso este texto, pastor. A veces cuando yo voy a leer ese texto, yo casi hago una reverencia. Es para mí un texto sumamente solemne, muy, muy impresionante, cómo describe el libro de Isaías al extremo en el cual llegó el cielo por amor a la humanidad. Este texto uno lo puede comparar muy bien con Juan 3:16. Uno puede también revelar aquí en este texto lo que dice Génesis 3:15, y son textos que apuntan directamente a la promesa mesiánica de aquel Dios que vendría. Creo que la semana nos está llamando a mirar algunas historias y algunos ejemplos al extremo, pastor, hasta dónde llegó el calor, el fuego purificador. Nosotros estamos viendo el ejemplo de Jesucristo, pero esta semana estaremos mirando a Abraham, ¿verdad? Estaremos mirando a Oseas, un personaje muy particular que tuvo que tomar a una mujer por esposa quien le era infiel y que no le amaba, y él tenía que volver a buscarla y amarle y demostrarle su amor. Vamos a ver a Job, pastor, una vez más. Hay muchas preguntas sobre Job y lo que padeció, lo vamos a estar mirando. El apóstol Pablo, Isaías, que es también una de las formas en que podemos mirar las promesas mesiánicas como tal cual lo estamos viendo en este momento. Isaías capítulo 53, pastor, muestra lo que es conocido como el siervo sufriente. Y esta parábola, esta forma de presentar la promesa mesiánica, esta alegoría, es sumamente interesante. Muchos de los teólogos afirman que esto se podía haber cumplido para el Israel en el tiempo en el cual fue dada la promesa. Esta promesa que estaba dentro de un círculo de promesas circunstanciales, donde el pueblo de Israel estaba para recibir una tierra nueva, para recibir bendición, para recibir liberación, se daba pues, según las circunstancias, según ellos cumplieran con el objetivo. Sin embargo, esta profecía de Isaías 53, bien aplicada al Mesías prometido, es donde el Señor presenta cómo Él tiene poder para conocer el futuro y el mañana. Conociendo al pueblo de Israel, quien era un pueblo idólatra que caía tras vez en lo que tiene que ver con el pecado, Isaías abre a una forma universal, un evangelio universal, un alcance a nivel de toda la tierra y de todas las razas y de todas las tribus, y ahora es entregado el gran siervo sufriente que nosotros en una de las lecciones vamos a estar mirando. Ahora, mire, pastor, cómo es colocado el siervo sufriente. Él habría llevado sobre sí la expiación del pecado del mundo. Él había cargado sobre sí la carga que quizás nosotros teníamos que llevar. Él sufrió nuestro dolor, sufrió en su carne propia lo que era el padecimiento del ser humano. Y entonces en esta realidad se presenta la lección de este texto, que creo que va a ser excelente recordarlo durante toda esta semana, porque si hubo alguien que realmente sufrió, se llama Jesús.
Pastor, me maravilla que Isaías, coincide con Salmo 22, que es también una profecía mesiánica sobre la angustia, justamente del elegido. Hay que recordarle a los amigos que Isaías escribe aproximadamente 70 años antes de que Jesús naciera. O sea, que estamos hablando de que esta profecía, como usted dice, algunos pudieran referirla al mismo pueblo de Israel. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que sí era para Jesús? Bueno, cuando Felipe se encuentra con el servidor de la reina Candace, vemos a Felipe que le explica que esa profecía que estaba leyendo el eunuco etíope, que venía de Jerusalén, iba ya para su pueblo, él decía, ¿cómo voy a saber de quién está hablando si nadie me explica? Entonces ahí es que Felipe le habla que todo eso se cumplió en Jesucristo. Y luego de haberle explicado que eso era de Jesucristo, quien ya había muerto, entonces ahí se da el bautismo del funcionario etíope. Fíjense que la misma Biblia que nos explica quién es ese siervo sufriente, es Jesucristo. Y cuando nosotros vamos al Salmo 22, vamos a encontrar algunas declaraciones del mismo Jesucristo, como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y un sinnúmero más de frases que Jesús utilizó en su ministerio en la parte justamente del sufrimiento. O sea que usted y yo, pastor, estamos de acuerdo. Así y esperamos que la audiencia también corrobore de que el siervo sufriente es Jesucristo. Fíjese, pastor, que en la introducción de la lección para hoy tenemos una historia verídica, y esto lo escribe Christian Lewins. Él, mientras su esposa estaba en el lecho de muerte, él escribió: no es que corra mucho peligro, y eso creo, dice él, de dejar de creer en Dios. El verdadero peligro es llegar a creer cosas sumamente terribles acerca de Él. Este pensamiento, pastor, es sumamente importante. Es un espejo de la realidad a la cual puede llegar el ser humano con relación al tema del sufrimiento, al tema del dolor. Él decía, mira, mi esposa está en el lecho de muerte, yo he sido fiel al Señor, yo he estado allí. Mi temor no es que en este momento yo pueda renegar al Señor. Lo peor que pudiera pasar es que yo llegue a creer ideas erróneas acerca del Señor. Hay mucha gente que llega a conclusiones, pastor, cuando está en el momento del dolor, erróneas acerca del Señor. Que no es que dejan de creer en el Señor, sino que más bien empiezan a acusar a Dios y a colocar al Señor en una posición donde realmente no corresponde, como el Dios que envía el sufrimiento, como el Dios que castiga, como el Dios que actúa con la misma mentalidad y acciones del ser humano. Y entonces él aquí nos hace este entender. Nosotros hoy en día estamos en una realidad y al ser humano le pasa esto. Aquí el autor de la guía, pastor, utiliza un concepto que quizá no es muy conocido aquí en nuestro español, ¿no? Que él dice, cuando las cosas se vuelven muy dolorosas, algunos rechazamos a Dios de cuajo, ¿no? Esa expresión cuajo, ¿no? Sino como de plano, ¿no? Muchos de nosotros cuando vemos que viene el problema, viene la dificultad, el primero que sentamos en la silla del acusado es a Dios. Uh-huh. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué enviaste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Y es como algo que sale del ser humano en una reacción prácticamente automática. Vino el dolor a mi vida, entonces yo acuso al Señor, lo siento en la silla del acusado y empiezo a hacer preguntas y empiezo a cuestionar y empiezo a levantar. Por eso el contraste de Isaías capítulo 53 es sumamente interesante, pastor, porque estamos viendo el sufrimiento en el Hijo de Dios. Estamos viendo el sufrimiento en alguien que en vez de evadir el sufrimiento, lo padeció, vivió, encarnó en sí el pecado de todos nosotros, es decir, las consecuencias de todo lo que nosotros teníamos que llevar, lo llevó él en una forma extrema, que yo sé que más adelante, pastor, nosotros vamos a poder mirar lo extremo de Isaías 53, pero hasta ahora es importante que veamos este contraste, porque cuando vienen las preguntas y los cuestionamientos, hay que entender que ese mismo Dios inocente da a su Hijo unigénito para que también inocentemente muera por nosotros. Y lo más importante, pastor, que usted está refiriendo, miren, yo
creo que nadie puede darnos a nosotros consuelo en medio de una pérdida, en medio del dolor, a no ser Dios. Nosotros como que no estamos preparados para sufrir. El ser humano no fue hecho con esa intención. La paz integral, que es lo que expresa la palabra shalom, ¿verdad? Es esa paz plena, una paz psicológica, una paz espiritual, y también tenemos lo que es la paz relacional. O sea, uno debe tener paz consigo mismo. Esa es la paz psicológica, el consuelo psicológico que uno se da a sí mismo. Pero también está la armonía entre otros seres humanos, o sea, entre usted y yo, estar en paz con mi prójimo. Y hay otra paz que es la paz espiritual, estar en consuelo, en tranquilidad con Dios. Entonces, la teoría del sufrimiento nos viene a quitar especialmente la relación espiritual con Dios. Porque como usted dice, lo primero que uno dice, Dios, ¿por qué? Así es. Y creo que es una pregunta que casi todo ser humano que ha pasado por un difícil momento se la ha hecho. Sí, pero claro, ¿por qué a mí? Entonces, ¿para qué llega esta lección, pastor? Fíjese que esta lección no nos va a presentar sufrimiento de personas impías en la Biblia, de personas malas en la Biblia. No nos está presentando eso. Al contrario, inicia presentándonos el sufrimiento de aquel que no vio pecado. Así es. O sea, Jesucristo, porque usted puede decir no. Y estamos totalmente de acuerdo, pastor. El sufrimiento es una consecuencia del pecado. Y creo que ahí es que está el meollo, pastor, que es que tenemos que entender que Jesús no pudo evadir, no pudo saltar, porque su ley es perfecta, ¿no? Y entonces, al transgredirse la ley, vino como consecuencia el pecado, y por el pecado la muerte. Y de allí es que viene el sufrimiento al ser humano. El Señor mismo padeció este sufrimiento, padeció este dolor. Él mismo vivió las consecuencias eternas que nosotros en algún momento debimos vivir. Y creo que esto le da un matiz importante a lo que usted está aclarando, que es sumamente valeroso. Y es bueno resaltar que Jesús pudo obviar el dolor, pudo obviar el sufrimiento. De paso, cuando está en Getsemaní, él dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y ese texto, pero que no se haga mi voluntad. Pero que no se haga mi voluntad. Y ese texto, pastor, nos deja ahí bien claro que Jesús pudo obviar, pero si él rehusaba al sufrimiento, entonces usted y yo, ¿dónde estuviéramos hoy? Porque recuerde que el texto dice que Dios vino, o sea, Jesucristo vino enviado por el Padre, para que todo aquel que en él crea, ¿qué cosa? No se pierda, o sea, no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero de la única forma que el ser humano tendría vida eterna sería por la paga del pecado, que solo Jesucristo podía darla. O sea que el sufrimiento en Jesucristo también tuvo un propósito. Sí. Nosotros no tenemos propósito con el sufrimiento, el ser humano per se. Dios sí tiene, en medio de nuestro sufrimiento, darnos un propósito. Wow. Pero el ser humano no hace sufrir a nadie con un propósito, no debe. Primero, porque sabemos que hay muchas religiones extremistas que hablan del sufrimiento como para conseguir algún bien aquí o en el futuro. Pero el propósito del sufrimiento de Jesucristo fue pagar la deuda tuya y la mía. Y es importante, pastor, destacar lo que dice El Camino a Cristo en la página 13 y 14, donde se dice allí: pero este gran sacrificio no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre, ni para moverle a salvarnos. No, vuelve a repetir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Es lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran proposición, sino que Él proveyó la proposición porque nos ama. El asunto es al revés. Él nos amó antes de que viniera Cristo a la tierra, y por eso lo entregó por nosotros. Este sufrimiento que Cristo llevó, que Él cargó sobre sí, es lo que nosotros llamamos la gracia, la verdadera gracia, la misericordia del Señor. Quien Cristo al venir fue entregado a la humillación, a la vergüenza, al insulto, al odio, a la muerte. Y entonces de esa manera nos damos cuenta que esa entrega, ese dar de Jesús, ese entregarse por nosotros, nos coloca hoy en la posición de entender
que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de las causas de este mundo, entonces tenemos un Dios cuyo propósito es refinarnos, es alcanzarnos. Ahora, la pregunta célebre de esta semana es: ¿hasta dónde puede llegar este calor? ¿Hasta dónde llegará el fuego purificador? ¿Qué punto puede alcanzar el Señor? Nosotros estamos viendo, pastor, que se nos hace fácil renegar de la fe en Dios, que se hace fácil, muchos se van al punto de decir ya no creo en Dios, pero otros creyendo en Dios, entonces empiezan a encasillarlo y ponerlo en posiciones que no son lo que la Biblia enseña, el Dios de amor, el Dios de misericordia, sino que más bien empiezan a decir, bueno, Dios es mi Padre, pero al mismo tiempo Él me castiga, Él es que me maltrata. En Él yo puedo perder la vida, y estos conceptos que vienen a la mente del ser humano por no entender la realidad del sufrimiento, las direcciones por donde viene el sufrimiento, uno empieza a cambiar el concepto de lo que es Dios. Entonces viene la pregunta: ¿cuán candente se puede poner todo esto? ¿Cuánto calor se arriesgaría Dios a permitir que experimente su pueblo a fin de lograr su propósito de refinar ese hermoso modelo que somos nosotros, llevando a la imagen del Hijo de Dios? Esa pregunta nos la estamos haciendo durante esta semana, pastor, y estaremos mirando ejemplos y modelos en los cuales nosotros vamos a tratar de entender que no importa lo grave que se pongan las cosas y que llegue el calor tan fuerte, hay que entender que detrás de todo hay un Dios que puede sacar un propósito, pero muy provechoso para nuestra salvación. Si usted analiza el texto bíblico para esta semana, bueno, Isaías 53:10, ahí encontramos que nos habla que con todo esto, o sea, con todo el sufrimiento que iba a padecer Jesucristo, Jehová quiso. Y la expresión quiso aquí en español, usted la pudiera tomar en una traducción más real al texto, como que Jehová se alegró con el sufrimiento o con lo que iba a padecer aquel siervo. Ahora, porque lo que pasa es que si no sufría, como ya habíamos mencionado, por ese sufrimiento que Jesucristo tuvo que padecer, llegó un bienestar eterno. O sea, Jesucristo sufrió por un periodo de tiempo. Su última semana fue de largo sufrimiento, pero eso nos dio un bienestar eterno a nosotros. Nos dio la seguridad de una salvación, y no solo a nosotros, porque nosotros somos el foco de todo el universo. Con la muerte de Jesucristo se demostró el amor de Dios hacia una humanidad perdida. Por eso Jehová se alegró con el sufrimiento de su Hijo. Oye, eso es paradójico, ¿no? Así es. Alegrarse con el sufrimiento. Bueno, por tanto Jesucristo como el mismo Padre no vieron el momento. ¿Saben qué vieron? Vieron el final, vieron el futuro, el fruto de eso, que lo vemos más adelante. Las generaciones que llegaron a través del fruto de esa muerte de Jesucristo, o sea, el cristianismo, lo que hoy conocemos como el cristianismo y el cristianismo verdadero, es incontable. ¿Cuántos hombres y mujeres por el sacrificio de Jesucristo pudieron cambiar sus vidas? Estamos hablando de prostitutas, ladrones, asesinos, un sinnúmero de personas que sin el sacrificio de Jesucristo estuvieran perdidos. Y por esas personas se hizo el sacrificio. Por usted, por mí, se hizo el sacrificio de Jesucristo. Fíjese que Isaías toma lo que nosotros conocemos como presentar al Dios alto y sublime, el que habita en eternidad, cuyo nombre es santo, ¿verdad? Allí dice Isaías, pero Isaías capítulo 57, versículo 15, también nos habla acerca de una realidad del Señor. El que mora en las alturas y la santidad mora también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando nosotros estudiamos el libro de Isaías acerca de las grandezas del Señor, acerca de su sufrimiento y acerca de cuánto padeció, es un contraste interesante. El Dios santo se entrega por la humanidad caída, y ese Dios alto y sublime habita entre este mundo de pecado, viviendo las mismas consecuencias, cargando sobre sí el pecado de todos nosotros. Entonces Él llega a la muerte, y muerte de cruz.
este extremo al cual llegó el cielo para nuestra salvación, pastor, este punto tan lejano donde nosotros miramos cómo de pronto el cielo pues se encuentra y cómo de pronto todo lo que padeció Cristo, ese punto tan extremo al cual se lleva, es el punto donde nosotros podemos hacernos la pregunta, wow, ¿y hasta dónde puede llegar? Bueno, ya miremos en Jesús cómo el cielo se despojó del primogénito, cómo viene Dios a entregar su vida por nosotros al extremo tal de no invalidar el mandato que había dicho de la muerte, sino de padecer la muerte por nosotros, y al padecer la muerte, darnos la oportunidad en su resurrección de tener vida y vida en abundante. Esta es una semana donde yo sé que vamos a tocar algunos puntos sensibles, como decía pastor, historias fuertes, donde miraremos ese calor extremo, pero que al mismo tiempo miraremos la misericordia y el propósito de Dios en nuestras vidas. Romanos 8:29, Pablo nos dice: porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y hago una mención de este texto, pastor, porque el final de Dios no es darnos un sufrimiento, sino más bien crearnos o transformarnos conforme a su imagen. Recuerde, amigo querido, hermanos queridos, no quites esa idea de que Dios lo está poniendo a sufrir. Aunque el sufrimiento venga, como pudiéramos decir, de Satanás o de Dios, como sea que usted lo tome, yo quiero que usted entienda esta parte. Porque yo no le puedo dar consuelo a usted, solo usted puede consolarse en su relación con el Espíritu Santo. Escuche bien, lo importante no es el sufrimiento que usted está padeciendo. Lo importante es cuál es el propósito de Dios o qué propósito Dios tiene para usted después del sufrimiento. Y eso es crearlo o transformarlo a usted conforme a su imagen y a su semejanza. Escuche bien, nosotros seremos como Jesucristo fue. Eso es maravilloso. Si Jesucristo, siendo una rama verde, hicieron eso con Él, ¿qué será con nosotros que somos una rama seca? Bueno, el calor puede ser extremo, pastor, y esta semana estaremos mirando en esta lección lo que realmente podemos nosotros vivir y padecer por amor al Señor. ¿Por qué crees que Dios está dispuesto a correr riesgo? Es una de las preguntas que vamos a estar mirando en cuanto hasta qué punto crees que Dios está dispuesto a que lo malinterpreten con relación a este momento de prueba en que algunos podemos padecer y a llevarnos a ser ese modelo especial que Él quiere que seamos. Esperamos que la bendición del Señor sea con todos nuestros hermanos en este hermoso día y esperamos vernos en un próximo estudio acerca de estas lecciones tan interesantes. Bueno, vamos a terminar con una oración allí donde ustedes estén. Cierren sus ojos o simplemente abran sus corazones a Cristo. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de estudiar tu santa y divina palabra. Padre, estamos viviendo momentos angustiosos. Algunos deben estar pasando por crisis emocional, por situaciones que le están llevando a un extremo en sus vidas. Pero Padre, tú tienes el control de nuestras vidas. Solo podemos decir, confiamos en ti, Señor. Hágase en nosotros tu santa y divina voluntad. Danos fe, Señor. Danos paciencia, danos esperanza de que todo esto terminará y viviremos felices para siempre contigo. Te lo pedimos, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.